Hola, ¿cómo están? En este pequeño video vamos a resolver un problema de un conjunto de capacitores conectados en serie y en paralelo para determinar tanto capacitancia equivalente, carga en cada capacitor y diferencia potencial o voltaje en cada capacitor. Vamos a empezar. Primero que nada, es conveniente etiquetar a cada una de las capacitancias para no estarlas llamando capacitancia de 3 microfaradios, capacitancia de 2 microfaradios y así. Entonces, en esa idea voy a llamar a las capacitancias C1, C2, C3 y C4 respectivamente. Sale. ¿Qué sigue? Pues para mí lo que sigue es identificar las conexiones más evidentes entre los capacitores. Y aquí puedo darme cuenta que C1 y C3 están en serie y C2 y C4 están en serie. Voy a escribir cada una de las conexiones y voy a reducir mi sistema poco a poco. Veamos. Voy a repetir a mano mi dibujo para tratar de irlo reduciendo, y este dibujo me va a ayudar sobre todo en la distribución de la carga cuando ya la tenga. ¿De acuerdo? Bien. Acá tengo mi fuente de voltaje de 90 volts. Tengo la capacitancia 1, 2, 3 y 4. Como dije, lo primero que puedo identificar acá es que C1 y C3 están en serie. ¿Y qué más? Y C2 y C4 respectivamente también están en serie. ¿De acuerdo? Una vez que yo encuentre la capacitancia equivalente entre estas dos conexiones en serie, el sistema se reducirá a un sistema de dos capacitores. El equivalente entre C1 y C3 y el equivalente entre C2 y C4. A esta equivalente entre C1 y C3 le voy a llamar C1,3. Y a este equivalente entre 2 y 4 le voy a llamar pues C2,4. Y la misma diferencia de potencia de 90 volts. Muy bien, una vez el dibujo hecho así, puedo identificar que la capacitancia C1,3 y la capacitancia C2,4 están en paralelo. Están en paralelo. Bueno, cuando yo encuentre la capacitancia equivalente entre estas dos conexiones en paralelo, el sistema lo voy a reducir a una sola capacitancia equivalente de todo el sistema, con la misma diferencia de potencial. Y a esta le puedo llamar capacitancia equivalente o le puedo llamar C1, 2, 3, 4, que para mí significa el equivalente entre las capacitancias 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Hasta ahí vamos bien. Ahora lo que voy a ir haciendo respectivamente es encontrando cada una de las capacitancias de equivalentes de cada conexión. En este orden, en el orden de izquierda a derecha. Voy a empezar. C1, 3, dijimos que están en serie. Y la capacitancia de un par de capacitores en serie, pues es el producto entre la suma. Perfecto. ¿Cuánto valen C1 y C3? Me voy a mi dibujo original. C1 y C3 valen 3 y 6 respectivamente. Ok, entonces son 3 microfaradios por 6 microfaradios entre la suma, que son 6 más 3, 9 microfaradios. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto da esto? Pues esto da 6 por 3, 18 entre 9, esto da 2 microfaradios. Ya tengo la capacitancia equivalente entre 1 y 3. Sigo. Hago ahora la capacitancia equivalente entre C2 y C4. Esa la llamé C2,4. Y C2,4 también están en serie. ¿De acuerdo? Entonces la capacitancia también será el producto entre la suma. ¿De acuerdo? ¿Cuánto valen C2 y C4? Pues voy a leerlo. C2 vale 2 y C4 vale... C2 vale 2 y C4 vale 4. Bien, entonces aquí me quedará 2 microfaradios por 4 microfaradios. Entre la suma, que es 2 más 4, queda 6. ¿De acuerdo? Entonces se da entre 6 microfaradios. Bueno, 4 por 2 da 8, entre 6 da 8 sextos. Que simplificándolo lo puedo escribir como 4 tercios. 4 tercios de microfarad. ¿Vale, vale? Pues eso fue sencillo. Muy bien, continúo. Ahora, estas dos capacitancias me dice aquí el problema que ahora estarán en paralelo. Pues las calculo su equivalencia. C1, 2, 3, 4, si C1 y 3 y C2, 4 están en paralelo,
pues calculo la capacitancia equivalente como la suma. Será C13 más C24. Y esto me daría entonces 2 microfaradios más 4/3 de microfaradio. Pero esta suma es excesivamente sencilla. 2 enteros más 4/3, pues da 10/3. Quiere decir que la capacitancia equivalente total del sistema es 10/3 de microfarado. ¿Bien? Bueno, pues ya tengo la capacitancia del sistema. Ahora voy a calcular cargas y voltajes. Vamos adelante. Muy bien, ya tengo la capacitancia total y ahora voy a calcular la carga que hay en cada uno, en el capacitor final, en el sistema total. ¿Cómo calculo la carga? Pues con la ecuación básica de un capacitor que es Q igual a C por V. Bueno, eso quiere decir que la carga total del sistema será la capacitancia, que es C1, 2, 3, 4, por el voltaje total. Pero el voltaje total sí lo conozco, vale 90 volts. Bueno, pues entonces esto simplemente será 10/3 de microfaradio por 90 volts. Esta operación es excesivamente sencilla. ¿Cuánto me da 10/3 de microfaradio por 90 volts? Pues me da 300 microcoulombs. Ya tengo la carga. Esta es la carga total del sistema. Muy bien, pues entonces ya que tengo la carga total del sistema o la carga total almacenada en el capacitor equivalente, ahora tengo que distribuir esa carga paso a paso. Quiere decir que primero la voy a distribuir entre estas dos capacitores C1, C3, C2, 4, de acuerdo a su conexión. Y luego cuando termine esta, cada una de ellas las voy a distribuir en los capacitores que componen esa combinación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Y voy a empezar a distribuirle. Distribuyo la carga. Lo primero que hay que recordar es que las capacitancias C13 y C24, C13 y C24, pues estaban en paralelo. Y si están en paralelo, bueno, recuerden que la característica esencial es que el voltaje en cada una de ellas es la misma y es el mismo que el voltaje total, y el voltaje total lo tengo, el voltaje total son 90 volts. Quiere decir entonces que el voltaje en la capacitancia de 1,3 es 90 volts y el voltaje en la capacitancia 2,4 pues también es 90 volts. Muy bien. Ahora, la carga en cada capacitor lo voy a calcular con la ecuación básica del capacitor. Recuerden que la ecuación básica del capacitor es igual a C por B. Entonces voy a calcular la carga en la capacitancia 1,3, pues será la capacitancia 1,3 por el voltaje 1,3. Es decir, la capacitancia 1,3, ¿cuánto era? Voy y la encuentro. La capacitancia 1,3 era 2 microfaradios. Lo anoto. 2 microfaradios por el voltaje 1,3, que lo acabo de determinar, que vale 90 volts. Hago esta operación y claramente esto me da 180 microcoulombs. Ya tengo entonces esta carga y el voltaje en esta capacitancia. Perfecto. Guardo el resultado porque me va a servir ahorita. Hago lo mismo para la capacitancia B24. La carga en B24 va a ser la capacitancia en 2,4 por el voltaje en 2,4, pero ese voltaje ya lo tengo. ¿Cuánto vale la carga que calculé de la capacitancia 2,4? Lo leo. 4/3 de microfaradio. Perfecto, lo anoto. Entonces esto me da 4/3 de microfaradio por 90 volts. ¿Cuánto me da 4/3 de microfaradio por 90 volts? Pues hago la operación y esto me da 120 microcoulombs. Ok. Noten ustedes algo que debe cumplir. ¿Cuánto suman la carga 1,3 y la carga 2,4? Pues suman 300 microcoulombs. Y eso es correcto, porque recordemos que la suma de una conexión en paralelo, la suma de las cargas tiene que ser la carga total del equivalente, que en este caso son 300. Y efectivamente, estas dos suman 300. Es importante comprobarlo. Una vez que tenga esto, entonces voy a volver a distribuir nuevamente en las nuevas conexiones. ¿Cuáles son las nuevas conexiones? Bueno, ahora voy a distribuir esta capacitancia 1,3 en C1 y C3 que están en serie. Y esta C2,4 en C2 y C4 que también están en serie. Entonces empezamos y seguimos. Empiezo. Y digo, ajá, recordemos que C1 y C3 están en serie. Y si están en serie, la carga en cada uno de los capacitores es la misma. Y es la misma que la carga equivalente, que en este caso es 180 microcoulombs. Perfecto. Ya tengo la carga en 1, que es 180 microcoulombs, y la carga en 3, que es también 180 microcoulombs. Ahora necesito calcular su voltaje. ¿Cómo calculo su voltaje?
Pues con la misma ecuación básica del capacitor, despejo B. Al despejar B, me va a quedar B1 es igual a Q1 sobre C1. Sustituyo, la carga la acabo de determinar, 140 microcoulombs, entre la capacitancia 1. ¿Cuánto vale? Voy a leerlo ahí arriba. La capacitancia 1 habíamos quedado que valía 3 microfaradios. Lo anoto acá, 3 microfaradios. Hago mi división, 180 entre 3, ¿cuánto da? Da 60. ¿60 qué? 60 volts. Ya tengo la carga y el voltaje del capacitor 1. Ahora, hago exactamente lo mismo para el capacitor 3. El voltaje 3 será la carga 3 entre la capacitancia 3. Es decir, 180 microcoulombs entre capacitancia 3. ¿Que cuánto vale la capacitancia 3? 6 microfaradios. Lo anoto. 180 entre 6 microfaradios. ¿Cuánto da el voltaje 3? Pues da 30 volts. Ya tengo entonces carga y potencial para el capacitor 3. Ahora, noten ustedes algo importante. La suma de estos dos potenciales da 90 volts. Y 90 volts es la capacitancia en C1-3. Como debe ser, porque la conexión está en paralelo. Aquí lo dice. Muy bien. Ahora distribuyo esta. Otra vez distribuir la carga en 2-4. Y habíamos visto en este dibujito que la capacitancia 2 y la capacitancia 4 también están en serie. En serie. ¿De acuerdo? Entonces, capacitancia 2 y capacitancia 4 están en serie. Por lo tanto, Q2 es igual a Q4 y valen también 120 microcoulombs ambas. Una vez que está escrito de esta manera, ya puedo calcular, ya tengo la carga en Q2 y tengo la carga en 4. Las cargas en los dos capacitores. Y calculo los potenciales de manera idéntica como lo hice aquí a un lado. El potencial 2 es Q2 entre C2. Es 120 microcoulombs entre la capacitancia 2. ¿Cuánto vale la capacitancia 2? Voy a verlo en mi dibujo. 2 microfaradios. Lo anoto. 2 microfaradios. Hago mi división y este voltaje, ¿cuánto me da? 120 entre 2 me da 60 volts. Ya tengo también la carga y el potencial en este capacitor. Ahora, en este caso voy a calcular el voltaje de otra manera. El voltaje en 4 más el voltaje en 2 es el voltaje en 2,4, dado que la conexión está en paralelo. Se observa aquí, perdón, en serie. El voltaje de esta más el voltaje de esta es el voltaje de esta. ¿Y cuánto vale el voltaje de 2,4? Pues ya lo había calculado. Vale 90 volts. Entonces, de aquí puedo despejar B4, que me va a dar 90 volts, que es el voltaje en 2,4, menos el voltaje en 2, que son 60 volts. Esto me da 30 volts. Entonces, B4 son 30 volts. Listo. Ya tengo todos mis datos, cargas y voltajes en cada una de las capacitancias. ¿De acuerdo? Bueno, de esta manera yo termino mi problema. Hay muchas formas de verificar que mi problema es correcto. Puedo hacer la simulación de este circuito en varias herramientas como son Tinkercad, como es Simscape de MATLAB, etc. Eso se los dejo a ustedes. Cualquier duda que tengan, por supuesto que la podemos, pónganme ahí en los comentarios y lo vamos comentando. Nos vemos.